Bueno, ya estamos de vuelta, estamos con Daniela, por supuesto, con Daniela Piratini, periodista de nuestro departamento de prensa, pero también estamos con Carolina Rudnick de la Fundación Libera, quien está con nosotros también para comentar esta situación. Carolina, gracias por estar. Carolina, muchísimas gracias. Una situación que, bueno, cuando la vamos conociendo a través de la investigación periodística del canal, nos vamos viendo que aquí hay derechamente crimen organizado, ¿no? Gente que se junta, que está de acuerdo, que se reparte el dinero y que utilizan a los niños como verdadera mercancía. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Efectivamente, hay una organización, efectivamente pudimos observar del reportaje que hay personas que se ponen de acuerdo, que tienen distintos roles. Haría una pequeña distinción en el sentido de que la utilización de la palabra crimen organizado yo lo dejaría reservado principalmente, ¿no es cierto?, a bandas que tienen un nivel de sofisticación mayor. Pues efectivamente podemos observar que todos los adultos, ¿no es cierto?, comparten el mismo background de precariedad. Todos viven, ¿no es cierto?, probablemente en ese lugar de carácter hacinado. Hay definitivamente una organización, pero tal como lo dijo la defensora de la niñez, hay un contexto, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, tanto para los adultos como para los niños. Ahora, con eso, por cierto, no quiero en ningún caso exonerar, claramente los adultos tienen responsabilidad, pero sin lugar a dudas hay un contexto de precariedad, de vulnerabilidad que, digamos, afecta a todos los participantes. Esta situación en particular, la utilización de menores para la mendicidad forzada, tenemos que recordar que se detectó en Concepción el año pasado, recuerdo, hubo un parlamentario que lo denunció y es algo que tenemos que reconocer que ha existido en Chile con niños chilenos, pero efectivamente se pone de manifiesto, es mucho más evidente cuando observamos, ¿no es cierto?, esta actuación súper explícita de lo que se observa en el reportaje. Carolina, ahora, habrá que ver, sí. ¿Cómo se puede proteger ya a esos niños? Bueno, sin lugar a dudas, todas las instituciones del Estado que existen para la protección de los derechos de los menores tienen que estar encima. Aquí lo dijo la defensora de la niñez, efectivamente tenemos que entender que hay un contexto de vulnerabilidad económica y social muy grande. Es importante que las instituciones del Estado que protegen a los menores puedan efectivamente hacerse cargo de ellos y entregarles un entorno que los proteja. Sin lugar a dudas, en este caso en particular, considerando que eventualmente hay familiares involucrados, será importante, ¿no es cierto?, proteger a los niños y poder llevarlos a alguna institución que los pueda guarecer, proteger, hospedar, pero siempre teniendo en consideración el contexto, porque llegar y decir la madre está involucrada o el padre está involucrado, también va a ser interesante ver si los propios padres son víctimas también. Como lo dijo la fiscal, aquí hay que ver si efectivamente hubo una captación, si se engañó a los padres, o también la otra posibilidad que puede haber ocurrido es que haya habido un abuso de vulnerabilidad. Aquí tenemos que entender que cuando las personas no tienen que comer, cuando tú los pones o los enfrentas a la disyuntiva entre el hambre y la esclavitud, las personas van a elegir la esclavitud. Eso es natural, ¿no es cierto? Tiene que ver con cierto instinto de sobrevivencia. Y en ese sentido va a ser muy importante observar quién tenía el manejo central de toda la operación, quién está ejerciendo, ¿no es cierto?, la coacción, quién se está aprovechando de la vulnerabilidad de los niños y principalmente de la vulnerabilidad de las familias. Carolina, a ver, Daniela nos puede decir que acá son montos, finalmente son montos importantes lo que se obtienen con esta utilización de niños. También en el reportaje anterior veíamos como en la primera parte cómo una mujer se ufanaba de la plata que ganaba y decía, y el resto yo estoy acostada en mi carpa en el bandejón central. Entonces esa vulnerabilidad inicial después pasa a ser una profitación o una ganancia conveniente de esta mendicidad en base a niños. O sea, cuando uno tiene en consideración que el 40%, si no el 50% de Chile gana el sueldo mínimo o 400.000 pesos, y ellos en su declaración en Carabineros dicen que están pagando un hotel de 25.000 pesos, bueno, uno calcula y dice, bueno, están pagando una mensualidad al final al mes de 700.000 pesos. O sea, ya están ganando más.
a estas personas, como a otras personas que entrevistamos que también estaban mendigando, cuando tú le ofreces un trabajo, no lo aceptan. Entonces claramente hay un aprovechamiento de los niños para ganar más, independiente de si estamos hablando de crimen organizado, una banda o padres o supuestos padres también en un eventual caso, de que se están aprovechando los niños para ganar más dinero, eso está claro. No hay ninguna otra arista. Lo más grave que me parece en este caso es que además hay una recién nacida que está siendo utilizada y que no estaba inscrita en Chile. Y uno dice, bueno, ¿cómo sale una guagua de un hospital sin ser inscrita? O sea, por lo menos nosotros lo que tenemos antecedentes, en las clínicas al menos hay protocolos para eso. Lamentablemente en los hospitales descubrimos que no. Digamos, consultamos al Ministerio de Salud cómo es posible que salga una guagua recién nacida sin ser inscrita, precisamente por los delitos que se pueden cometer. Estamos hablando de tráfico de niños, no sé. De ahí la barrera es muy ancha para decir qué delitos se pueden cometer con niños que prácticamente no existen en el país. Entonces, no sé si solo estamos hablando de vulnerabilidad o ya directamente un aprovechamiento. Lo que hay que determinar es que si son los padres o no. Y el problema de eso es que los trámites con extranjería demoran un montón, porque en el fondo ahora el OS9 de Carabineros tiene que enviar esos papeles para Venezuela para ratificar que son quienes dicen que son. Los niños no tienen papeles, uno no puede determinar si son sus hijos, no son sus hijos. ¿Qué pasa con esta guagua que nació en Chile? ¿De quién es? No se puede acreditar absolutamente nada. Sí, yo creo Sin lugar a dudas. Sí, por favor. Sí. Por favor, Estoy absolutamente de acuerdo con lo que señalan, en el sentido de que sin lugar a dudas hay un aprovechamiento brutal de lo que se ha señalado. Básicamente lo que quiero como alertar es que, como lo dijo la fiscal, efectivamente tiene que haber un proceso para determinar cuál es la responsabilidad de eventuales terceros y cuál es la responsabilidad de padres. El único punto que quiero en el fondo relevar tiene que ver con la eventualidad de que pudiera haber un familiar involucrado que no esté solamente gatillado, ¿no es cierto?, por un afán perverso de lucro, sino que eventualmente pudiéramos estar frente a un abuso de la vulnerabilidad. Ahora, dicho lo anterior, sin lugar a dudas, los antecedentes que se han mostrado dan cuenta de una organización consciente, dan cuenta de un dolo, pero sería importante, ¿no es cierto?, indagar efectivamente cuál es el contexto de origen, cuál es el rol que cumplen los padres directos de estos niños. Ahora, el antecedente, ¿no es cierto?, de que el niño ni siquiera haya sido inscrito, que esté debajo del sistema, es decir, oculto del sistema estatal, sin lugar a dudas agrega aún más lesividad a la situación que acabamos de escuchar, sin lugar a dudas. Sí, Carolina, pero de todas modos, ¿sí? Disculpe, lo que pasa es que yo quiero discrepar amistosamente con usted porque uno entiende que aquí hay un ambiente de vulnerabilidad, pero hay cuestiones que son inaceptables. El utilizar menores para pedir dinero en la calle no es algo que nació ayer. En Chile lo vivimos hasta en los 80. Exacto. En los 80 también se utilizaban niños, también eran porque gente muy vulnerable, pero en algún minuto se pasa el límite de esa vulnerabilidad a que es un negocio. Aquí veíamos las imágenes cómo se repartían la plata, unas buenas cantidades de plata, y finalmente se empieza a sacar la cuenta. ¿Vendo Super 8? No. ¿Me contratan por tanto al día? Tampoco. Y empieza toda esta cuestión maliciosa y hasta codiciosa de empezar a explotar al menor y a empezar a hacer. Entonces, claro, si le vamos buscando el espectro de vulnerabilidad, se lo vamos a pillar a todos, ¿no? Desde los portonazos, desde todo. Pero yo creo que también en esto hay límites, ¿no? Hay límites. Y aquí en el reportaje, si de algo sirve, es que la claridad de que se pasa a lo mejor de la vulnerabilidad al abuso completo y absoluto de un menor. Premeditado, además. Por supuesto, sí, tienes toda la razón y en ese sentido yo no lo exculpo en absoluto. Básicamente lo que estoy señalando es que en el marco de un proceso penal, en el marco de cuántos fueron los adultos involucrados, en el marco de acreditar cuál es la relación de parentesco que todos estos adultos tienen, son detalles, digamos, que yo no me atrevo a llegar y condenar de inmediato porque entiendo que tiene que haber un proceso penal en el cual efectivamente podamos ver todos los antecedentes. Sin lugar a dudas son muy impactantes las imágenes, sin lugar a dudas estamos hablando de un comerciar con los niños, eso yo concuerdo completamente con ustedes, es una situación grave y tal como tú señalas, esto es algo que viene ocurriendo en Chile con niños chilenos hace muchísimos años.
Tal como está demostrado, esto es una situación terrible, que en ese sentido, también lo dijo la defensora, es importante que la ciudadanía, cuando observe a los niños en la calle, pueda efectivamente cumplir una especie de rol protector, pueda llamar a las autoridades. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, y lo importante del reportaje es cómo ilumina esta situación y cómo ilumina también este rol público y protector que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos y que en ese caso tienen ustedes como medios de comunicación. Gracias, Lo que creo que, te fijas, en ese sentido concuerdo completamente. Solamente quiero poner el acento en la eventualidad de que pudieran haber adultos que están siendo también abusados en su vulnerabilidad. Solamente eso. Teniendo eso presente, sin lugar a dudas, la situación que han mostrado es impactante. La mendicidad forzada, ustedes saben, se dijo en el reportaje, no está explícitamente señalada como finalidad de explotación, pero se interpreta en el marco del concepto de trabajo forzado, y es valioso, ¿no es cierto?, que haya plena conciencia por parte del Ministerio Público y por parte de las policías de que ese fenómeno se encuentra consagrado, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por su participación.